Zócalo Saltillo, el líder en información. A sus 437 años, Saltillo ha soportado el derrumbe de edificios históricos de los que solo queda el recuerdo. En el corazón de la ciudad sobreviven monumentos que no han recuperado su esencia, transformándose en comercios. La modernidad y el abandono los han consumido. Entonces, lo que encontramos en el centro histórico es que había muchos edificios de adobe que por descuido o por ideas modernizadoras, el caso del descuido, bueno, pues se fueron derrumbando, las ideas modernizadoras hicieron que se cambiara por edificios más funcionales, sobre todo a partir de la posguerra, los años 50, 60, donde entra un nuevo estilo que es el funcionalismo o el minimalismo, donde son edificios que funcionan pero sin adornos realmente. Entonces, este tipo de proceso hace que se derriben grandes construcciones, entre ellos el Banco y Hotel de Coahuila, muchas casas, lo que era el Ateneo, ¿no?, para construirse en su lugar el edificio Coahuila, etc. Entonces, Saltillo pierde una buena parte de su fisonomía entre los años 50 y 60 con esta idea modernizadora. El Instituto Nacional de Antropología e Historia considera históricos todos los inmuebles construidos del siglo XIX al XVI, algunos del siglo XX, donde sucedió algún evento de trascendencia para el país. En Saltillo se contabilizan unos 350 monumentos históricos entre casas, iglesias y algunos comercios. Aunque son los que tenemos en el catálogo. Déjame decirte que existe un catálogo nacional de monumentos históricos donde el catálogo te sirve como consulta y como apoyo en el caso de un dictamen. Pero aún así la ley te lo dice, por determinación de ley, los que hayan sido construidos del 31 de diciembre del 1900 hacia atrás se consideran históricos. Fotografías que se resguardan en el Archivo Municipal de Saltillo, así como postales del fotógrafo Gossman, recopiladas por el historiador regiomontano Ricardo de León Tallabas, permiten hacer un viaje al pasado para conocer cómo eran los edificios que dieron vida al centro de la ciudad. Las nuevas generaciones que pasean por la esquina de Allende y Victoria, donde hoy se encuentra un banco, jamás imaginarían que en este lugar existía un bello edificio estilo neoclásico, el Banco y Hotel Coahuila, donde un día Francisco I. Madero pronunció un discurso político con miras a la presidencia de México. En 1850 se construyó el Parián, un mercado popular. Años más tarde, un grupo de saltillenses hacen el banco con estructura de metal y cantera de San Luis Potosí. Era banco por la calle de Victoria y Allende, y funcionaba como hotel por la calle de Juárez, donde el 2 de junio de 1910, Francisco I. Madero pronunció un discurso político siendo candidato a la presidencia de la República. Para 1967, una familia saltillense compró el edificio y consideró que no era funcional, por lo que lo derrumbaron para construir otro más práctico, con una estructura rectangular, y se creó lo que ahora es. A más de 100 años de su construcción y sobreviviente a un incendio, quedó la fachada principal del Teatro García Carrillo, espacio que hace apenas unas décadas fue rescatado para convertirse en centro cultural, mientras que el resto del terreno que un día ocupó se dividió en variados comercios. La construcción se concesionó a Antonio Dávila Ramos y se inauguró hasta 1910. Para edificarlo se trajo cantera de San Luis Potosí. Su arquitecto, Henry Guindón, lo diseñó con una fachada estilo Renacimiento, mientras que la cúpula poseía reminiscencias parisinas, hecha de cobre y estructura de madera. Al 8º año de su funcionamiento se incendió y se derrumbó la butaquería y el escenario, quedando sin funcionamiento. En 1993, el alcalde Rosendo Villarreal recuperó solo la parte frontal y el segundo piso. Como teatro, el edificio nunca se recuperó. Actualmente, se pretende acondicionar las terrazas para una sala de lectura al aire libre, mientras que la Sala Gómez Morín se transformará en un pequeño teatro, en recuerdo de lo que un día fue. Una fotografía de 1900 sirve para hacer un recorrido imaginario por lo que fueron dos de los edificios que custodiaban las esquinas de las calles Hidalgo y Aldama.
Ahí, donde ahora se encuentra una funeraria y una tienda de artículos por catálogo, existió un hotel y una antigua casona en la que durmió Miguel Hidalgo. Ahí estuvo un hotel, el Hotel Universal, durante varios años en el siglo XIX. El acceso era, se llama ochavado, o sea, en la esquina estaba cortada y la puerta estaba por la esquina, la puerta al edificio, de manera que se formó una especie de triángulo, que es algo que se ve mucho en México. Bueno, hay una placa que dice que ahí estuvo la casa donde habitó Hidalgo. En realidad no, o sea, la casa estuvo enfrente, donde actualmente es un edificio de block, ¿verdad? Y que ahí hubo una mueblería durante muchos años. Sin embargo, el dueño de la mueblería derribó la casa en los años 60, fines de los 50, principios de los 60. Y esa casa yo lo he sabido por testigos, un par de personas que vivían cerca, que cuando se derrumbó había una placa en el piso que decía que ahí estuvo Miguel Hidalgo. La casa era de 2 pisos, un patio muy grande y una fuente al centro, y de muros gruesos. En esta esquina fue donde en realidad el padre de la patria y héroe de la independencia pasó 11 días antes de ir rumbo a Monclova. Una antigua casona abre sus puertas a la diversión en las inmediaciones de la acera oriente de la calle Zaragoza. Ahí, donde los jóvenes evocan las tabernas de Dublín, don Guillermo Purcell instaló las oficinas de sus empresas, un telégrafo para comunicarse con sus empleados y el primer banco que posteriormente fue trasladado a la calle de Hidalgo. Este lugar era la parte posterior de la casa de Guillermo Purcell, que por Hidalgo es de estilo gótico. Él solo vivió 2 años ahí porque muere. En la época de la Revolución, el edificio sufre un incendio y se pierde la parte donde ahora es un estacionamiento. Por la acera poniente de la calle Zaragoza, en contraesquina de la Plaza de Armas, un edificio de anaqueles rompe con la arquitectura de la manzana principal, que en el pasado albergaba otros de los prósperos comercios de esta cuadra. En el siglo XIX era propiedad de Bernardo Sota, que vendía diferentes artículos. Era de 2 pisos, de adobe pero con fachada de ladrillo. En los años 50, Isidro López Padre lo derriba y hace un edificio más sobrio y funcional de una sola planta, que originalmente fue la Ferretera del Norte, caracterizada por tener grandes vitrinas de mármol o granito, materiales de lujo con una entrada ochavada. Yo creo que como el 20% se ha perdido su visión original, o lo que era casas, habitaciones. Entonces, digo, nomás aquí en el centro todo el área de zapaterías, todo el área de negocios que hacemos mención de ventas por catálogo. No, afortunadamente, a mí cuando me han hecho la pregunta de cómo es el centro histórico, sabemos que tiene sus deficiencias, pero estamos en una época muy buena todavía para rescatarlo.